Hola, queridos pensadores y pensadoras, bienvenidas y bienvenidos a Queriendo Saber. Soy Laura y hoy vamos a hablar sobre la famosa y enigmática tabla esmeralda, sobre quién fue Hermes Trismegisto y sobre la tradición hermética. Los textos de la tabla esmeralda están considerados como uno de los textos más enigmáticos que se conocen. Al final del vídeo os leeré su contenido. Según exponen muchos de sus investigadores y estudiosos, estos textos, atención, revelan y contienen el secreto de la sustancia primordial, la esencia del funcionamiento del universo, la respuesta a todas las preguntas. Uno de sus investigadores más famosos y conocidos fue el gran científico y filósofo natural Isaac Newton, quien dedicó muchos, pero muchos años de su vida al estudio y a la traducción de los textos de la tabla esmeralda. Dicha tabla se le atribuye a Hermes Trismegisto, pero realmente no está claro que fuera su autor. Aquí hay un gran halo de misterio y más adelante explicaremos por qué. Hermes se cree que vivió y murió en Egipto, pero en la más remota antigüedad. Muchos de los detalles de su vida se han perdido debido al inmenso espacio de tiempo que ha transcurrido desde entonces. El antiguo Egipto fue la cuna de la sabiduría secreta y en esa época vivieron muchos de los grandes maestros. Se dice que nunca después se ha superado a la sabiduría de estos grandes maestros del antiguo Egipto. Pero de entre todos estos grandes maestros, Hermes fue proclamado como el sabio de los sabios, el maestro de los maestros. Personas de alrededor de todo el mundo se dirigieron a Egipto para poder aprender de él y de su doctrina secreta. Y estos discípulos de Hermes después llevaron de vuelta a sus tierras todo lo aprendido de este gran sabio. Es por esto que se dice que las enseñanzas de Hermes fueron las bases de cada una de las religiones de alrededor del mundo. Pero la verdad original del hermetismo ha sido siempre celosamente guardada, desde los tiempos de su fundador hasta la actualidad. Su estudio y su transmisión se hacía desde grupos muy pequeños y se transmitía directamente de maestro a discípulo. Sus verdaderas enseñanzas solo han sido reveladas para unos pocos, los pocos que estaban preparados realmente para comprenderlas y para dominarlas. Como su propio nombre indica, el hermetismo es una tradición totalmente hermética. Y cuando nos referimos a algo hermético, nos referimos a algo cerrado, algo que es difícil de entender, de comprender, de descifrar. Sus enseñanzas nunca han sido reveladas a la luz pública, siempre se han mantenido ocultas. Además, el hermetismo utiliza un lenguaje simbólico. Hablaremos sobre simbología en próximos vídeos. Una de las frases herméticas más conocidas que exponen un poquito lo que acabo de explicar es la siguiente. Los labios de la sabiduría permanecen cerrados, excepto para el oído capaz de comprender. Es muy importante señalar que la doctrina hermética ha despertado muchísimo interés por parte de muchísimos intelectuales y además de todos los tiempos. Desde los padres de la Iglesia hasta los últimos filósofos neoplatónicos, los teólogos medievales, tanto los cristianos como los árabes, los humanistas del siglo XVI, los filósofos del siglo XX, todos ellos han estudiado y además han puesto en el centro de sus discusiones sobre la religión, sobre el cosmos y sobre la ciencia, los textos herméticos. Así que algo importante revelarán. Dedicaremos próximamente un vídeo a explicar con más detalle el hermetismo y algunos de sus principios, para poder comprender un poquito mejor esa tradición secreta. Transcurrido mucho tiempo después de la muerte de Hermes, que la tradición afirma que Hermes vivió 300 años, muchas civilizaciones hicieron de él, de Hermes, uno de sus dioses. Tot lo llamaron los egipcios. Hermes Trismegisto lo llamaron los griegos. Cadmus los fenicios. Mercurio los romanos. Y también se le relaciona con el nombre de Enoc,
que no es una figura que aparece en la Biblia en el libro del Génesis y aparece mencionado bajo varios nombres. Se cita como hijo de Caín, como nieto de Adán, como padre de Matusalén, como tataranieto de Abraham, y podríamos seguir. Volviendo a los egipcios, ellos lo llamaron Tot y era considerado como el maestro de la ley, tanto de la ley física como de la ley moral, y le atribuían a él los cálculos para la formación de la tierra, de las estrellas y del cielo, y además de todo lo que se puede encontrar entre ellos. Fueron los griegos los que lo llamaron Hermes Trismegisto, el 3 veces grande. Hermes por hermético y Trismegisto, 3 veces grande, porque poseía las 3 partes de la sabiduría. Pero a la hora de concretar cuáles eran estas 3 partes de la sabiduría, los historiadores no se ponen de acuerdo. Unos dicen que estas 3 partes eran la física, la mental y la espiritual. Otros dicen que era la alquimia, la astrología y la teurgia. Otros dicen que era la existencia, la sabiduría y la vida. Y otros exponen que lo llamaban 3 veces grande porque fue filósofo, además fue sacerdote y además fue rey. Pero es que no hay más teorías. Los más atrevidos atribuían el nombre a que fue 3 veces encarnado. Entre los textos herméticos más conocidos y estudiados encontramos la ya comentada famosa Tabla Esmeralda. Tábula esmaragdina, llamada por los herméticos, y esta tabla se compone de 13 textos breves, que estaban escritos en una esmeralda o en un cristal o en una roca verde. Realmente no se sabe con certeza, y tampoco se sabe con certeza su antigüedad. Se dice que puede tener de entre 1200 a 38.000 años. No se puede comprobar, porque aunque hay muchos que afirman haberla visto y haberla tenido en sus manos, hoy en día no se sabe dónde está, o si existió, o si existe todavía escondida en algún lugar. La fuente más antigua que se conoce sobre la tabla esmeralda data de entre el año 500 y 800 después de Cristo, y fueron unos textos escritos en árabe por Balinas. Balinas fue un filósofo hermético y neoplatónico árabe que aseguraba haber encontrado la tabla esmeralda debajo de una estatua de Hermes en Tiana. En Tiana había una estatua de Hermes y debajo de esta estatua había una cripta, unas cuevas. Y Balinas dice que encontró allí la tabla esmeralda. Pero aquí tampoco se ponen de acuerdo los historiadores. Otros citan a que el que encontró la tabla esmeralda debajo de la estatua de Hermes en Tiana fue Apolonio de Tiana, que en este caso fue un filósofo, físico y matemático, pero griego, que aseguraba también haber encontrado en la tabla. Se cita también como el primero que tradujo los textos del mensaje críptico al árabe. Así que realmente no se ponen de acuerdo. Y además tenemos que aportar una información muy interesante y a la vez intrigante. Tiana está situada en Turquía, no está situada en Egipto, de donde se cree que proviene el hermetismo. Así que aquí hay algo que se nos escapa. ¿Qué hacían estas tablas en Turquía? Aquí puede haber varias explicaciones. Hay teorías que dicen que hace muchísimos siglos es posible que existiera una ciudad totalmente hermética. Y además que esta ciudad estuvo funcionando durante 4 o 5 siglos en Turquía. Se dice que sus habitantes tenían un culto astral. Sus dioses eran los astros, la luna, el sol, etc. Pero de momento no se ha podido demostrar su existencia, pero tampoco se ha podido desmentir. Y hay otras teorías que dicen que estos textos los podían haber atribuido o bien Apolonio o bien Balinas a Hermes para darle más legitimidad, para darle más veracidad y más popularidad, pero tampoco podemos comprobarlo a día de hoy. Así que realmente no se puede afirmar nada con certeza, como ocurre con la mayoría de cosas del pasado que no tenemos pruebas. No sabemos si realmente existió una ciudad hermética, si la tabla esmeralda la encontró Balinas, si la encontró Apolonio, si los textos de la tabla esmeralda fueron escritos por Hermes. De momento, todas estas cuestiones siguen siendo un gran misterio. El caso es que solo han sido unos pocos a los que se les atribuye su traducción. Y la mayoría se cree que fueron masones. Uno de los más famosos fue el doctor de la Iglesia, San Alberto
Magno, que fue un destacado teólogo, fue geógrafo, fue filósofo y además fue químico. Pero el más famoso de sus traductores, como os he comentado antes, fue el conocido científico y filósofo natural Isaac Newton. Newton fue el que tradujo los textos del latín al inglés. La Tabla Esmeralda fue uno de los textos más estudiados y que más intrigaban a este gran científico. Isaac Newton realmente fue un personaje digno de estudiar. Lo conocemos a grosso modo por la famosa historia de la manzana que se le cae en la cabeza desde un árbol. Pero como en la mayoría de casos, solo conocemos la historia exotérica. No os podéis ni imaginar quién fue el gran Isaac Newton, todo lo que llegó a descubrir y cuáles eran sus inquietudes reales. Además de un excelente científico, era por naturaleza un gran filósofo, un amante de Sofía, de la sabiduría. ¿Recordáis el vídeo de Sofía, la diosa de la sabiduría? Para los que no lo hayáis visto, tenéis el enlace en la descripción. Newton era un amante de Sofía, de la sabiduría, de la verdad. Dedicó toda su vida a la búsqueda de respuestas. Tenía una visión científica, pero también filosófica. Y esta unión de conocimientos, que nunca deben de separarse, fue lo que le ayudó a encontrar grandes respuestas. Por supuesto que dedicaremos un vídeo entero a este gran personaje, ya que realmente es digno y merecedor de la causa. Fue realmente un hombre muy interesante. En fin, resumiendo y para terminar un poquito ya con el vídeo de hoy, diremos que todo lo que tiene que ver con la Tabla Esmeralda, con Hermes Trismegisto, con la tradición y las enseñanzas herméticas, sigue siendo el centro de estudio para muchos de los intelectuales y buscadores de la verdad de diferentes y diversas disciplinas. Así que os animo a seguir investigando, igual que lo haremos en este canal. Dedicaremos próximos vídeos a profundizar más sobre el tema. Así que si aún no lo has hecho, suscríbete y no te perderás ninguna información. Para terminar con el vídeo de hoy, os voy a leer los 13 párrafos que contienen la Tabla Esmeralda. Realmente no tienen desperdicio y cada una de sus frases está llena de mensajes dignos de analizar. Hay que tener en cuenta una cosa, estos textos han sido traducidos muchísimas veces. Quiero dar a entender con esto que con cada traducción se va perdiendo el mensaje principal, su esencia original. Por muy bien hecha que esté una traducción, inevitablemente se aleja bastante de la verdad original. Aún así, es muy interesante leer y estudiar estos textos. Empiezo con la lectura. Dice así, atentos. Verdadero y sin falsedad. Cierto y muy verdadero. Lo que está abajo es como lo que está arriba. Y lo que está arriba es como lo que está abajo para realizar el milagro de la cosa única. Y así como todas las cosas provienen del uno, por mediación del uno, así todas las cosas nacieron de esta única cosa por adaptación. Su padre es el sol, su madre la luna. El viento lo llevó en su vientre, la tierra fue su nodriza. El Padre de toda perfección, de todo el mundo, está aquí. Su fuerza permanecerá íntegra aunque fuera vertida en la tierra. Separarás la tierra del fuego, lo sutil de lo grosero, suavemente, con mucho ingenio. Asciende de la tierra al cielo y de nuevo desciende a la tierra y recibe la fuerza de las cosas superiores y de las inferiores. Así lograrás la gloria del mundo entero. Entonces toda oscuridad huirá de ti. Aquí está la fuerza fuerte de toda fortaleza, porque vencerá a todo lo sutil y en todo lo sólido penetrará. Así fue creado el mundo. Habrán aquí admirables adaptaciones, cuyo modo es el que se ha dicho. Por esto fui llamado Hermes 3 veces grandísimo, poseedor de las 3 partes de la filosofía de todo el mundo. Se completa así lo que tenía que decir de la obra del Sol. Fin.
Me ha encantado, compañeros, poder compartir todo esto con ustedes. Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte, darle al like y compartirlo con quien creas que le pueda interesar. Te mando un súper abrazo y gracias de corazón por acompañarme. Espero verte pronto.